Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. Khan se quedó sin palabras mientras miraba a Bison con las emociones arremolinándose en sus ojos. Sin embargo, sabía que no podía detenerlo. Bison se encogió de hombros nuevamente. La verdad es que no me gusta matar gente. Sé lo gentil que eres en realidad, oficial. Si van a la cárcel, ¿cuánto tiempo tendrán que quedarse? Khan le preguntó al oficial Chris. En ese momento el oficial parecía mucho más suave. Sacudió la cabeza. No estoy seguro, pero si los documentos que tengo en mis manos son reales y podemos atrapar a la gente detrás de esto, entonces no deberían pasar más que unos pocos años, supongo. Fadel entrecerró los ojos al ver los documentos que tenía en las manos. Su cuerpo, que se mantenía firme, se tambaleó ligeramente cuando Style lo abrazó con fuerza por detrás. ¿Se había olvidado de que acababa de recibir un disparo? La herida en la cintura todavía le dolía mucho. Style, me duele. Style aflojó el brazo y acercó a Fadel a él. Lo siento, no quise hacerte daño, pero ¿por qué nunca hemos hablado de esto antes? Me voy a enfadar mucho contigo. ¿Vas a dejarme? No me voy. La razón por la que no dije nada es que no sabía por dónde empezar. Tenía miedo de que tú también te enfadaras. ¿De verdad tienes que ir a la cárcel? El oficial dijo que solo serían unos pocos años, Fadel. Bueno, no se puede evitar. Si quiero vivir una vida normal contigo, esa es la única manera. Fadel respondió en voz baja. Stay parecía estar a punto de llorar. El oficial Chris se pasó los dedos por el pelo corto. Parecía que era el único soltero que quedaba ahí. Digamos que aceptó unirse a ustedes para capturar a Lily, pero necesito ver algunas evidencias para confirmar que ella es realmente la mente maestra detrás de todo y está realmente involucrada. El oficial Chris interrumpió fríamente la dulce escena, hablando deliberadamente en voz alta para que todos lo oyeran. Fadel se giró para mirarlo. No hay problema, dejaré que el oficial vea algunas pruebas. Luego podemos volver a hablar del plan. ¿Reuniste tú mismo los documentos? No, hay gente que puede hacer este trabajo mejor que yo, pero si el oficial no quiere morir sin saberlo, le sugiero que se mantenga al margen. Bison se encogió de hombros. Morir sin saberlo sería como caminar por ahí y que un francotirador le dispare en la cabeza. Conocía a un francotirador experto, pero si uno no quería morir sin saberlo, aconsejaba al que, igual que Fadel, mantenerse alejado de ese francotirador por completo. Un elegante automóvil ejecutivo de color negro entró y se estacionó frente a la entrada de una mansión. Las luces decorativas y la música en vivo que sonaba en ese momento indicaron a los invitados que se estaba llevando a cabo una celebración dentro de la gran mansión. El coche que acababa de aparcar lo conducía a Lily con su hijo adoptivo Ken como chofer. Había convertido a Ken en su ayudante más cercano desde que éste sufrió un accidente que le dejó la mano derecha casi inutilizable. Desde entonces parecía que Ken había quedado relegado tanto en su papel como en su importancia, reducido a realizar tareas menores como el papeleo y conducir. Por supuesto, Lily lamentaba que Ken hubiera perdido la capacidad, pero como ya no podía rendir al nivel al que tenía antes, tuvo que aceptar la realidad. Un miembro del personal de recepción se acercó para abrirle la puerta del auto cuando éste se detuvo. Te llamaré cuando termine, así que no te alejes demasiado, le dijo a Ken, agarrando su bolso de alta gama que descansaba a su lado para realizar su lujosa aparición. Salió del auto mostrando una dulce sonrisa. La celebración del cumpleaños de la esposa del ministro se consideraba un evento importante. En verdad, Lily no estaba particularmente ansiosa por felicitar a la esposa del ministro. Ella vino a la fiesta para hacer conexiones. Lily sonrió hermosamente a las cámaras de prensa antes de entrar al evento. Tenía cierta reputación en el mundo de los negocios.
y había varias personas en el evento que sabían cuál era su verdadero trabajo. Lily levantó la mano en señal de saludo al ministro y a su esposa, quienes eran los anfitriones de la fiesta de cumpleaños, y luego los saludó con naturalidad. Pronto sintió la mirada de un par de ojos fijos en ella.